No hay que encender nada, ¿verdad? No hay que encender el micrófono. Vale, muy bien. Es la primera vez que doy la rueda de prensa del Consejo de Gobierno y mejor preguntar. Bueno, muchísimas gracias a todos por acudir a esta rueda de prensa. Acabamos de celebrar, como sabéis, la reunión del Consejo de Gobierno, donde se han tratado diversos asuntos que podréis ver en la reseña que se os va a facilitar, ¿no? Comparezco porque me voy a centrar en informarle de los asuntos que se han llevado en el Consejo de Gobierno de mi competencia. En primer lugar, se ha aprobado un decreto que modifica el decreto 125/2022 de 5 de octubre. Es el que desarrolla unas ayudas destinadas a los edificios que están en los pueblos de reto demográfico. Es el programa conocido como PRE5000 y es para la rehabilitación energética. Están incluidos dentro de los fondos de recuperación y resiliencia, y lo que se ha hecho mediante esta modificación ante la alta demanda y el aumento de los fondos es ampliar el plazo de solicitud, en concreto hasta el 31 de julio de 2024. Así que todos esos pueblos de menos de 5.000 habitantes pueden concurrir a estas ayudas. También aprobamos una simplificación de este decreto, de estas ayudas, porque consideramos que dentro de todas las comunidades autónomas que gestionan ayudas energéticas, los decretos que estaban propuestos o publicados por el anterior Gobierno tenían una burocracia excesiva, eran muy complejos de gestionar y estamos intentando simplificar dentro de los límites que nos pone la legalidad. En concreto, hemos eliminado la comisión de valoración para que, conforme vayan entrando las solicitudes de los ciudadanos, podamos ir resolviendo, y hemos incluido declaraciones responsables para sustituir alguna documentación. Como he dicho siempre, es uno de los principales objetivos de este Gobierno, de la presidenta Guardiola, que es agilizar, simplificar y eliminar burocracia. Sobre todo, evidentemente, para hacer más fáciles las gestiones a nuestros ciudadanos. Por otra parte, también he informado al Consejo de Gobierno formalmente de las ayudas de la PAC. Todos saben que se ha abierto el plazo el pasado 1 de febrero de las ayudas de la solicitud única, donde se recogen todos los pagos directos a los agricultores y ganaderos. Ya los conocen ustedes: ayuda básica a la renta, la ayuda complementaria, el pago complementario a jóvenes, los famosos ecoregímenes, las ayudas agroambientales. Es decir, son ayudas tanto financiadas por el FEAGA, que paga ayudas directas, como el FEADER, que paga ayudas al desarrollo rural, y se recogen todas en una solicitud única, cuyo plazo acabará el 30 de abril para todos los agricultores y ganaderos. Y ya que hablamos de PAC, quiero aprovechar para reivindicar desde aquí, una vez más, que es necesario la modificación del Plan Estratégico de la PAC, como ya me han oído en muchas ocasiones y hemos podido comprobar en la aplicación de este primer año 2023, que no era lo que se nos vendió. Por eso están hoy en la calle, en las calles de toda España, nuestros agricultores y ganaderos. Y esto me lleva finalmente a informarles sobre la reunión que hubo del Consejo Consultivo con el ministro Planas en la tarde de ayer, por supuesto, por videoconferencia. Un Consejo Consultivo que, déjenme aclararle, ya estaba convocada previamente por el ministro. El Consejo Consultivo se convoca para informar de lo que lleva los ministros al Consejo. Así que ya estaba convocado con anterioridad, antes de que anunciase ese paquete de medidas, y lo único que ha hecho es presentárnoslo. Una vez más nos hemos tenido que enterar por la prensa. No se han consensuado ni acordado con las comunidades autónomas previamente estas medidas, sino que han sido puestas encima de la mesa
exclusivamente por el ministro, unilateralmente. Como decía, nos hemos enterado por la prensa cuando hemos pedido muchos consejeros de muchas comunidades autónomas que nos reunieran en conferencias sectoriales extraordinarias precisamente para tratar muchos de estos puntos que ya conocíamos que eran los problemas del campo, y lo estamos haciendo desde hace muchos meses. Él se ha negado a plantear esa conferencia sectorial y ha puesto encima de la mesa estas medidas que, como decía, hemos conocido por la prensa. En esta reunión que hemos tenido ayer por la tarde se nos ha informado de dichas medidas de nuevo por el ministro y se nos ha dado escasamente 5 minutos para proponer qué propuestas se pueden hacer en 5 minutos para cada comunidad autónoma. Pues realmente no ha escuchado nuestras propuestas porque no lo ha hecho previamente y evidentemente ya tiene preparado todo para ir a la comisión. Es decir, lo único que nos ha hecho es informar, es un consejo informativo. De las medidas que han planteado y que todos ustedes conocen, pues entendemos que son temporales y claramente insuficientes. Asimismo, lo han dicho las organizaciones agrarias que, como bien saben, no han cesado en sus reivindicaciones ni en sus movilizaciones. Estas medidas, si han visto ustedes el documento, no hay nada sobre sanidad animal, nada sobre lo que nos interesa de acelerar la tuberculosis, los efectos de la aplicación del Plan Nacional de Erradicación de la Tuberculosis, que está causando tantas pérdidas económicas desde hace tantos años a nuestros ganaderos sin que se haya erradicado la tuberculosis. No se ha hablado absolutamente nada de las nuevas enfermedades, como la EHE. Ya sabéis que en esas enfermedades hemos estado, en esa nueva enfermedad, en esa política para intentar solventar esa situación, hemos estado solos porque el Ministerio no ha hecho nada. Hemos sido algunas comunidades autónomas las que hemos respondido, No hay ningún compromiso por parte del Ministerio sobre la vid y el olivar, que había quedado pendiente en la valoración de la sequía del año pasado. No nos ha dicho nada ni plantea absolutamente nada para la vid y el olivar. Tampoco plantea nada para el uso eficiente del agua, para todo lo que hemos solicitado para mejorar la eficiencia de los sistemas de riego y para plantear medidas para paliar los ciclos de sequía que son tan persistentes. En cuanto a lo referente a la PAC, el ministro plantea unas flexibilizaciones temporales para el año 2024. Plantea unas flexibilizaciones de la condicionalidad reforzada, todos han oído hablar de eso que se llama BECAN, pues plantea una flexibilización temporal para 2024 y va a hablar de corregímenes. Bueno, también le planteamos ayer que qué pasa con las flexibilizaciones que podemos hacer las comunidades autónomas dentro de la PAC. Que dentro del marco del Real Decreto nos deje hacer flexibilizaciones a las comunidades autónomas. Les recuerdo que cuando Extremadura, desde el Gobierno de Extremadura, quisimos plantear esas flexibilizaciones porque ya veíamos que estaban asfixiando a nuestros agricultores y ganaderos, el ministro nos mandó una carta amenazando de que la comisión podría venir a inspeccionarnos si llevábamos a cabo esas flexibilizaciones, no solo a Extremadura, sino a otras comunidades autónomas también. Del mismo modo, también le he vuelto a reiterar, y es una demanda que tiene el sector ahora mismo, todos los agricultores y ganaderos que están en la calle, que el Pacto Verde que está en la PAC se incluyó en esta política agraria sin ninguna evaluación previa, sin ningún estudio de impacto, sin saber qué iba a suponer para los agricultores y ganaderos. Y ahora mismo es uno de los motivos que está asfixiando al sector. En una de las medidas habla también del importe que va a destinar a los seguros agrarios. Bienvenido sea el aumento de los fondos, pero el problema de los seguros agrarios es que hay que darle una nueva pensada, hay que modificarlo sustancialmente. Yo les voy a poner un ejemplo.
Conocen ustedes el seguro de la cereza de la provincia de Cáceres, del norte de Cáceres, cómo se puede coger como año de referencia el año pasado que se perdió la cosecha. Es lógico. ¿No debe cambiarse los años de referencia y los criterios con los que se definan un seguro? Pues claro que sí, eso es lo que estamos exigiendo. Eso, no solo el dinero, sino una revisión de las normas de los seguros. Extremadura tiene mucho que decir y lo venimos pidiendo porque hemos ofrecido nuestra colaboración. Bueno, él nos ha dicho que iba a ponernos deberes a las comunidades autónomas. Luego le comento cuáles han sido los deberes que nos han puesto, porque nosotros lo que queremos es colaborar y se lo hemos dicho todas las comunidades autónomas, desde la primera a la última. Queremos colaborar en todas las medidas que sean buenas para nuestro sector agrario y en eso el Ministerio nos tendrá al lado. Lo que necesitamos es que sean medidas realmente efectivas. También le hemos hablado de la necesaria bajada del IVA del precio de la carne y el pescado. Y en cuanto a la ley de la cadena alimentaria, también quería decir que pasa un poco como en los seguros. No se trata solo de hablar de más inspecciones. No se trata de eso. Se trata de que tenemos que revisar la cadena alimentaria. ¿Qué ocurre con esto? Hablamos de los costes de producción. Para que las comunidades autónomas podamos determinar cuáles son los costes de producción de una manera coordinada, la ley de la cadena alimentaria dice en su disposición adicional tercera que el Ministerio tiene que determinar qué criterios utilizamos las comunidades autónomas para calcularlos. Todavía no están los criterios. ¿Cómo hacemos costes de producción oficiales con los que inspeccionar? Mire, esta petición lo hicieron todas las comunidades autónomas, incluida Cataluña. Lo digo porque no parece sospechosa de ir contra el Gobierno, ¿no? Esto está sacado de un informe de la ICA. La ICA es la agencia, que ahora va a tener una agencia por encima, es la agencia que se dedica a controlar la ley de la cadena alimentaria. ¿Por qué les enseño esto? Estas son las sanciones que se pusieron en 2022, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Sanciones, 272 sanciones. ¿Saben cuántas por incumplimiento del precio de los costes de producción? 8. Y al comercio minorista. Esto es oficial. Si ustedes entran en la página de AICA, verán el informe del año 2022, el semestral de 2023 y otros años anteriores. La mayoría de los incumplimientos son por los plazos de pago, por la ausencia de contratos, por no incluir en los contratos todos los extremos que recoge la ley, por no suministrar la información requerida, por modificar unilateralmente un contrato no pactado, por el precio, 8 en todo el año, y al comercio minorista. ¿Por qué? Porque sin costes oficiales de producción es muy difícil hacer una sanción. Bueno, es fundamental, por lo tanto, que haya inspecciones, pero también es vital que se hagan estos costes de producción oficiales para que podamos inspeccionar. Inspeccionar las comunidades autónomas, los contratos que se firmen aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que necesitamos que un contrato esté firmado para poder inspeccionarlo. Por nuestra parte, quería comentarles también que estamos en un proceso en la Consejería de rebaja de los trámites, de simplificación administrativa que vamos a ir implantando. También hemos impulsado por nuestra parte el grupo de trabajo que está trabajando, pero no al ritmo que nos gustaría, sobre el plan de erradicación de la tuberculosis bovina. Hemos presentado el 14 de febrero una propuesta de modificación, de flexibilización de todas las políticas verdes de la PAC, tanto ecoregímenes como condicionalidad reforzada. Hemos puesto fondos para la EHE cuando el Ministerio no ha movido un dedo.
Hemos aumentado los fondos para los seguros agrarios y estaremos, como decía, a colaborar con todo aquello que el Ministerio proponga y que sea efectivo para nuestro campo. Los deberes que nos ha puesto el ministro. Bien, el ministro se ha detenido en dos aspectos que nosotros también entendemos fundamentales, pero que no solucionan los problemas todos los problemas que tiene el campo español. En primer lugar, nos ha pedido que convoquemos las ayudas a jóvenes agricultores todas las anualidades. Bien, nosotros estamos, por supuesto, totalmente implicados en el relevo generacional, con esas medidas y con las ayudas, con cualquier medida y con las ayudas a la incorporación de jóvenes. Como dato les comento que en todo el periodo 23-27 el dinero que tiene la Junta de Extremadura son 50 millones de euros para estas ayudas a la incorporación de jóvenes. 50 millones de euros desde el año 2023 al 2027. Antes de las elecciones, en el 2023, se han convocado 30 millones de euros en un único año. Quiero decir que, haciendo la cuenta, nos quedan 20 años desde el 24 al 27. Aún así, haremos todo lo que podamos por que las convocatorias puedan llegar a nuestros jóvenes y no solo cuando hay elecciones sacar esas cantidades que son más de la mitad del presupuesto que teníamos para todo el periodo. Pero estaremos ahí, estaremos ahí, va a haber una conferencia sectorial solo para hablar de jóvenes y estaremos dispuestos a implantar aquella medida que favorezca nuestro relevo generacional, porque es la supervivencia de nuestro campo. Y en cuanto a las inspecciones, nos ha pedido también que hagamos inspecciones únicas. Ahí ya hay mucho terreno recorrido. Ya saben que cuando hay que inspeccionar varias cosas a un mismo agricultor se hacen coincidir en el tiempo, pero aún así seguiremos avanzando por si hay alguna que no esté incluido en esa inspección única. Les comento que le trasladamos en esa conferencia sectorial que vamos a estar a su lado en las reivindicaciones efectivas que lleve a la Unión Europea, que estaremos a su lado, como decía, en todo lo que beneficie al sector, pero el rumbo y las políticas agrarias tienen que cambiar. Lo que no se pueden poner son tiritas al enfermo cuando el enfermo está en riesgo de muerte. Lo que hay que hacer es operarlo, y operarlo pasa por modificar el plan estratégico de la PAC sustancialmente. Pasa por fijar objetivos de rentabilidad en la política agrícola común de nuestras explotaciones agrícolas y ganaderas. Y pasa por establecer presupuestos aparte para la ambición verde. No todo puede ser financiado por la PAC en detrimento de la rentabilidad de nuestros agricultores y ganaderos. Y eso es lo que quería comentarles. Si tienen alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. Sí, buenos días, consejera. Yo quería saber si al final va a haber conferencia sectorial de agricultura en algún momento, si el ministro os emplazó para una determinada fecha o no. Y segundo, ¿qué cree que debe hacer el ministerio que no sea tiritas, sino que sea algo ya contundente para que los agricultores solventen este momento y puedan desconvocar las manifestaciones que tienen planteadas? Bueno, él nos ha dicho que nos va a convocar a una conferencia sectorial únicamente, no tenemos la fecha, nos la darán próximamente porque ha dicho que la quiere hacer pronto, pero única y exclusivamente para hablar de jóvenes. Única y exclusivamente para hablar de jóvenes. Nosotros el pasado 18 de diciembre le pedimos, como bien saben, una conferencia sectorial extraordinaria a los consejeros de las comunidades autónomas del PP porque queríamos hablar de 8 puntos que casualmente luego han sido los que han reivindicado los agricultores en la calle, ¿no? Esa conferencia sectorial se la volvimos a pedir en una reunión informal, también nos la negó,
y nos ha contestado por carta que prácticamente daba por contestado con 3 minutos de tiempo los 8 puntos que habíamos solicitado, con lo cual no va a convocar esa conferencia sectorial. La que va a convocar es una de jóvenes. ¿Qué deberíamos hacer para que no sea una tirita y podamos emprender un camino serio de ayuda al campo? Son muchos los problemas que tiene el campo, muchos tenemos que estar todas las administraciones coordinadas, pero hay una cosa muy clara. El viraje de la política agraria hacia unos requerimientos verdes, hacia unas políticas verdes que no han tenido en cuenta, como decía antes, la rentabilidad de los agricultores y ganaderos, les está llenando de unas exigencias que luego no se ven compensadas económicamente. Es decir, les cuesta dinero al agricultor no solo producir, sino ya producir con esos requisitos. Mientras tanto, entran en nuestras fronteras de la Unión Europea productos que, por supuesto, no siguen esas normas de producción sostenibles, pero no solo que no sigan esas normas de producción sostenibles, sino que entran con productos fitosanitarios que aquí están prohibidos. Eso, las cláusulas espejo, los mismos requisitos en los acuerdos comerciales es otra de las cosas que le pedimos al ministro y que están demandando en la calle. Y sí que me gustaría recordar que nuestros agricultores y ganaderos europeos hace muchos años, creo recordar que desde el 2003, que están cultivando de una manera sostenible porque les obliga la condicionalidad. Y la condicionalidad obliga a cumplir normas de bienestar animal, normas de bienestar de salud humana, normas de protección del suelo, normas de protección del agua, normas de cuidado del medio ambiente, del aire. Es decir, un elenco normativo que es obligatorio para poder recibir las ayudas de la PAC y las buenas prácticas agrarias. Y todo eso lo están llevando a cabo ya nuestros agricultores, mientras que países terceros no la llevan. Y ahora nos encontramos con que no solo se le exige esa condicionalidad, sino que se les refuerza con más exigencias y además parte del dinero les exigen otros requisitos verdes que no pueden ya asumir. Es que no llevo los audífonos, si puedes elevar un poco la voz. Bueno, ¿ahora mejor? Bueno, es igual. Lo primero que ha comentado, la modificación del decreto de los fondos de recuperación. Yo quería saber si va a haber, creo que ya está en marcha, más modificaciones de decretos similares después de que se hayan modificado los reales decretos, que es lo que realmente lo permite. Y, bueno, si con esto se pretende también que se pueda gastar el dinero, porque puede ser que no dé tiempo a gastar ese dinero. Y aunque sé que no es su competencia, pero creo que también en el área de vivienda hay modificaciones similares en marcha. No sé si podría decir si hay más y cuántas puede haber. Sí, tenemos decretos todavía que modificar. Uno en concreto es el del MOVES, que va a salir a información pública. ¿Qué hemos hecho ahí? Hemos hecho una flexibilización también de los requisitos y hemos abierto, ya lo verán ustedes, algo más, la posibilidad de que si no existe aquí un concesionario, pues pueda traer la marca de coche de otro concesionario. Eso va a salir en exposición pública, está mandada al DOE ya. Creemos que son actuaciones que van a llegar el dinero mejor a los ciudadanos que quieran optar a esas ayudas y lo verán ustedes publicado en, pues no sé, en unos días. Nos queda también las ayudas a autoconsumo, que también vamos a aumentar el plazo. Ahí el problema es otro y es muy considerable, que estamos intentando atajar, porque cuando llegamos al Gobierno habían 11.000 expedientes sin tocar, solicitantes
que no se les había revisado ese expediente. Entonces, creo que es prioritario primero atender a las personas que han concurrido anteriormente y después veremos exactamente qué haremos con el autoconsumo, ¿no? En cuanto a vivienda, entiendo que se amplía el plazo para todos, pero le podemos pasar la respuesta o bien por escrito o preguntar al consejero para que nos diga cómo va exactamente la ejecución, porque no sé exactamente la ejecución. Yo sí sé que en cuanto a mis competencias, como les he dicho, mientras que en otras comunidades autónomas había resoluciones que se cambian con mucha rapidez, aquí teníamos decretos que tienen una tramitación muy farragosa, con una burocracia extrema, por no decirlo así, y que sorprende al resto de comunidades autónomas. Eso nos ha llevado en el anterior Gobierno, la anterior legislatura, a tener unos porcentajes de ejecución irrisorios, que estamos intentando solventar. Sí, consejera, buenos días. Ha comentado que en lo que está realizando su consejería y la Junta para pues intentar buscar soluciones a los problemas del campo estaría esa simplificación administrativa que se irá implantando poco a poco, el grupo de trabajo de la tuberculosis bovina, etcétera, etcétera, más o menos con el calendario en la mano. ¿Cuándo estas medidas pues serían ya factibles y a lo mejor se aprobarían en el Consejo de Gobierno o bien otro tipo de resoluciones? Nosotros hemos hecho una revisión, estamos en ello, es como una especie de auditoría administrativa en la que estamos viendo qué procedimientos se pueden simplificar. En primer lugar, hemos visto los que se pueden automatizar, es decir, saben que hay muchas solicitudes y lo digo para mi consejería y para el resto, porque este compromiso es del Gobierno, de simplificación. Lo que hemos hecho es aquellos procedimientos que se puedan automatizar mediante aplicaciones informáticas, se está trabajando en ello y se han automatizado. Cuando vamos a hacer una nueva convocatoria o modificamos un decreto, tenemos en cuenta, por ejemplo, esta simplificación con declaraciones responsables, en lugar de tanta documentación, declaraciones responsables que evidentemente luego controlaremos. Pero quiero decir que estamos en esa vía. También hemos iniciado un tercer proceso, que es qué procedimientos se pueden eliminar directamente. ¿Qué procedimientos se pueden eliminar? Y hay una otra fase, por decirlo así, en la que, en lo que respecta a mis competencias, estamos trabajando mucho con la Consejería de Economía, con la Secretaría General de las TIC, de todo lo que son los medios telemáticos, porque estamos intentando mejorar todos los procedimientos que existen en la consejería. Por ejemplo, hemos avanzado muchísimo en industria, en algunas certificaciones que tardaban años y que ahora las que tenemos se dan al día. Es decir, hay algunas certificaciones que estamos muy avanzadas en ese proceso de simplificación de los plazos y de los tiempos. Entonces, por eso les digo, creo que recordar que hay uno en concreto no recuerdo ahora el nombre, que tardaba 2 años de mínimo, 2, 3, y ahora estamos al día. Lo que estamos es revisando todo lo anterior que entró antes de que hiciéramos ese procedimiento nuevo para poder acelerarlo. Pero los que entran desde que se implantó hasta ahora se resuelven al día esa certificación. Entonces, todo eso lo estamos implantando poco a poco, porque ya saben que detrás de esta simplificación administrativa hay un trabajo jurídico detrás. Nosotros somos garantes del buen uso de los fondos públicos y de estar ajustados a la ley. Entonces, todas esas simplificaciones tienen un trabajo y un sustento jurídico detrás. Pues muy bien, muchas gracias. Por poco no me mato antes de aquí.